queridos amigos, bienvenidos a este nuevo programa de En Perspectiva. Hoy tenemos con nosotros a Andrés Brito. Él es periodista con más de 25 años dedicados al mundo de la comunicación, es licenciado en Teología, profesor de Antropología Educativa en el Centro de Estudios Teológicos de Tenerife, es además doctor en Ciencias de la Información y, conferenciante, estudioso de muchas materias, especialmente pues de una por la que le traemos un tema que nos interesa muchísimo y nos hace mucha ilusión haberle podido echar el lazo y que nos acompañe esta tarde. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Andrés? Encantado de estar contigo, Mariana, y con toda la audiencia maravillosa de tu programa. Pues mira, nos hace muchísima ilusión y no he dicho todavía el tema, pero que sepan que el tema es la Virgen de Guadalupe y la famosa tilma, la de México. Y nos hace muchísima ilusión porque está muy ligada a España, y tiene muchísimas cosas, muchísimos significados, muchísimo en esa tilma, ¿no? Entonces, queríamos, por favor, Andrés, que nos hicieras una breve sinopsis sobre el contexto histórico de la tilma de Guadalupe. La aparición al indio Juan Diego, que es el vidente de esta aparición, tuvo lugar en el año 1531, en pleno México, en el México que acababa prácticamente de ser descubierto por la Europa del Renacimiento. Y nos encontramos con que allí estaban los aztecas, que era un pueblo como otro cualquiera, se casaban, tenían sus hijos, cultivaban, y que además era una civilización extraordinariamente avanzada en muchos aspectos, como por ejemplo la arquitectura o la observación astronómica. Esto llamó extraordinariamente la atención de los españoles que llegaron hasta allí. Sin embargo, sí que había un aspecto, Mariana, que era terrible, y era la religión que tenía esta gente, porque era una religión muy sangrienta. Date cuenta de que ellos adoraban a dioses como por ejemplo Huitzilopochtli, que era el dios de la guerra, que eran dioses caníbales. Y por tanto, parte de lo que era la parafernalia ritual que tenían allí era sacrificar a las víctimas de una manera muy sangrienta y terrible y luego comérselas. De hecho, ellos no iban a la guerra sencillamente a matar a sus enemigos, sino que iban a cosechar alimentos para el Huitzilopochtli y después los tenían en campos de concentración. Y de hecho, Andrés de Tapia, por ejemplo, contó 100.000 calaveras humanas en un solo templo y se pensaba que esto era un río continuo de sangre en los templos aztecas. El hecho de que haya aparecido la Virgen de Guadalupe, que representa todo lo contrario, representa una madre, representa la luz, representa el amor, esto significó que en la siguiente década después de la aparición, aproximadamente 9 millones de indígenas pidieron voluntariamente el bautismo, porque querían abandonar aquella religión sangrienta y terrible y pasarse a la religión del amor. Y esto además contradice la leyenda negra que hay sobre la conquista de América por parte de España, puesto que sucede lo siguiente, que eso habitualmente no se cuenta, Mariana, y es que cuando un indígena se bautizaba, automáticamente quedaba convertido en ciudadano de la Corona de Castilla, con lo cual tenía todos los derechos habidos y por haber, entre ellos el derecho de no ser esclavizado. Este es el momento histórico en el que aparece. La Virgen se aparece a este indígena, a Juan Diego, y le pide que en el Cerrito Tepeyac, que es el lugar en el que tiene lugar este encuentro divino, se construya un templo para poder dar desde allí el amor a todos los hombres y mujeres que viven en aquella tierra. Claro, el pobre Juan Diego acude a Fray Juan de Zumárraga, que era el obispo de México en aquel momento, era un obispo vasco, y Fray Juan de Zumárraga, por supuesto, no le cree. Y entonces le dice, bueno, dile a esa señora del cielo que te dé ella el dinero para poder construir este templo. Y Juan Diego, que era pura humildad y puro amor, pues fue nuevamente y así mismo se lo dijo a la Virgen. La Virgen lo que le pidió fue que subiera a la cumbre del Cerrito Tepeyac y que trajera lo que ella encontrara. Y lo que encontró, maravilla. Fueron rosas de Castilla, totalmente imposible que crecieran en diciembre en esas latitudes y totalmente desconocidas esas flores, puesto que pertenecían a lo que eran las flores, las plantas, los endemismos europeos.
Juan Diego recoge todo eso y se lo lleva al obispo como signo de que, en efecto, lo que le estaba pidiendo a la Virgen era verdad. Y en el momento de extender su manto, su ayate, una especie de poncho que llevaba encima, en donde tenía recogidas las rosas ante los pies del obispo, apareció la imagen de la Virgen grabada en la tela. Esa tela, esa imagen, hoy en día se conserva en México capital, en lo que es el santuario de la Virgen de Guadalupe, que recibe millones de peregrinos a lo largo del año y que es el santuario mariano más popular del mundo. Bueno, que es una maravilla. Desde luego, también querría que dijera por qué se le llama tilma. Se le llama tilma porque es la forma en la cual este es el término que se empleaba también en ese momento. Date cuenta de que esta gente hablaba náhuatl, que era un dialecto, y por tanto el traducir también al castellano tiene que ser con palabras que empleábamos nosotros, puesto que hay muchos términos que ellos tenían y nosotros no. Esto en principio supuso un impedimento, puesto que Fray Juan de Zumárraga no sabía hablar náhuatl y por eso tenía que comunicarse con el indígena a través de un intérprete. Todo esto está perfectamente recogido en el Nicam Mopohua, que es el texto que reproduce las palabras textuales, puesto que después de la aparición Juan Diego se dedicó durante los 17 años que sobrevivió a repetir una y otra vez las palabras que le había escuchado a la que él llamaba su niña celestial. Qué bonito el lenguaje, que nos sorprende, porque verdaderamente se ve que es el lenguaje de nuestra madre, claro, y que lo sabe transmitir de una manera especial, porque él es indio, pero queremos profundizar también en estos signos, en la tilma. Nos gustaría que contaras qué aparece y por qué esos símbolos, diríamos, ornamentales, tienen un significado muy especial para hacerse entender esta nueva madre que se va a presentar a los indígenas. Cuéntanos cuáles son esas simbologías que aparecen. Pues Mariana, has dado un punto clave dentro de lo que es esta aparición, porque no debemos olvidar que es una aparición para los indígenas, no para los europeos. Y por lo tanto hay determinados aspectos de la imagen de la Virgen de Guadalupe que se pueden confundir si lo interpretamos con la mentalidad europea. Por ejemplo, las manos colocadas así de la Virgen no representan que está rezando, como nos pasa a nosotros, sino que lo que representa es: te traigo un regalo. Porque esta era la manera en la que los aztecas colocaban las manitas a la hora de llevar un regalo a otra persona. Y, por ejemplo, las flores, que nosotros las utilizamos como un detalle de cariño o un adorno, para ellos es el símbolo de la verdad. Y por eso es interesante comprobar que de todos los posibles símbolos habidos y por haber, la Virgen, para demostrar que esa aparición es cierta, utiliza flores. Porque, por ejemplo, cuando una tribu le declaraba la guerra a la otra, le mandaba flores para decirle: mira, que voy en serio, que esto no es ningún farol, que te voy a declarar la guerra. Es decir, si un mensaje iba acompañado con flores, eso en la mentalidad del indígena es que es verdad. De la misma forma que la Virgen tiene el cabello suelto, cosa que solamente sucedía con las mujeres que todavía eran vírgenes, que no se habían casado. Y además lleva un broche de jade. El jade para ellos era una piedra sagrada porque al pulirla se convierte en un espejo y por tanto refleja el rostro humano, lo que da a entender que de alguna manera esa piedra tenía alma. Y curiosamente, en el broche de jade aparece también la cruz, que era el símbolo que los indígenas veían en los estandartes de los que habían llegado desde el otro lado del mar. Ella tiene un ceñidor, lo que quiere decir que está embarazada, lo cual a ellos les recuerda la catequesis que estaban oyendo de los evangelizadores de que era virgen, pero que además también era madre. Las estrellas del manto son una maravilla porque aparentemente están colocadas al azar y no es así, ya que los doctores Cantó y García de León, que son astrofísicos, determinaron que las estrellas están colocadas de una manera completamente estratégica porque reflejan las constelaciones del hemisferio norte y del hemisferio sur tal y como se verían estando la Virgen flotando en el espacio. Es decir, es como si la Virgen se cubriera con el cosmos entero. Y además aparecen constelaciones que no son visibles desde lo que es la situación que tiene el México centroamericano.
Otras cosas que vemos también, por ejemplo, la flor Nahuioyin, que es el adorno principal del vestido de la Virgen, es una flor que representa a la divinidad, al Dios creador de las cosas, que era todo lo contrario a aquel Dios sanguinario, el Dios de la guerra del que te hablé al principio. Además, la Virgen está sobre la luna. México significa el ombligo de la luna, lo que quiere decir que ella es la que viene a reinar sobre los mexicanos. Y si nos fijamos, vemos que hay un angelito que está cogiendo con una mano el manto, que representa al cielo, y con la otra el vestido, que representa a la tierra, puesto que tiene las flores, las estrellas y las flores. Ese angelito tiene el rostro de un anciano y sus alas son alas de águila, con lo cual no es un ángel, es Juan Diego, que nos trae el cielo y la tierra unidos en la aparición de la Virgen de Guadalupe. Como ves, tiene una simbología bellísima, porque se trata de un pictograma. Es como una especie de imagen de jeroglífico que solamente con verla rápidamente el indígena que está familiarizado con este universo simbólico capta de una manera real toda una catequesis prácticamente sin palabras. Es impresionante, ¿verdad? Y completo, ¿eh? Bueno, y en aquella época esto tiene más, ¿no? Porque los ojos de la Virgen, me gustaría que también contaras qué pasa, a decir que la tilma es, desde luego, un milagro, ¿eh? Sí, bueno, y eso ha sido lo que realmente ha atraído la atención de la ciencia. Por lo pronto, Mariana, date cuenta de que el tejido del que está hecho la tilma se llama Ixtle y tendría que haber sido destruido, se hubiera podrido después de 25 años de haber estado manufacturado y ha sobrevivido 490 años, con lo cual desafía la ley de la conservación de la materia orgánica en nuestro mundo, empezando por ahí. Pero es que además aparentemente es indestructible, porque resulta que ha sufrido diversos avatares que hubieran deshecho completamente el tejido. Por ejemplo, en el año 1791, un orfebre, queremos pensar que sin querer, derramó sobre la tela ácido clorhídrico, que hubiera sido suficiente para desmenuzarlo por completo. Y en 1921, Luciano Pérez Carpio subió devoto con un ramo de flores que colocó a los pies de la Virgen y que contenía una potentísima carga de dinamita, puesto que era una persona anticlerical. Reventó la dinamita, el crucifijo de bronce que estaba a los pies de la Virgen quedó completamente doblado y sin embargo a la tilma, que en ese momento, 1921, no estaba protegida con cristales antibalas, no le pasó absolutamente nada. Es más, hoy en día sabemos que a partir de 1923, en algún momento no determinado, se retocó la imagen. Se repintó el pelo, le pusieron colorete, bueno, le hicieron un desastre. De tal forma que se están descascarillando esos colores y está apareciendo el fulgor original que tenía la imagen, como si de alguna manera estuviera autorregulándose a sí mismo el tejido. Es fascinante cuando se ve todo esto. Además, la imagen está como serigrafiada de manera instantánea sobre los hilos del tejido. Y de hecho, el premio Nobel de Química, el doctor Richard Kuhn, premio Nobel en 1938, se le dieron unos tejidos con el pigmento y fue incapaz de determinar de dónde habían procedido esos pigmentos que son los que le dan color a la imagen de la Virgen. Además, los ojos, como tú muy bien indicadas, tienen la profundidad de una córnea humana viva y esto ha sido estudiado por distintos oftalmólogos, como por ejemplo el doctor Graue, y también analizados por un especialista en computación de la Universidad de Cornell, el profesor Aste Tonsman, que encontró en córneas de 8 milímetros, que son los que tienen los ojitos de la Virgen, 13 figuras humanas imposibles de detectar si no es con la tecnología de los ordenadores de la era espacial. Es como si de alguna manera fuese un mensaje cifrado que solamente podemos comprender los hombres y las mujeres que tenemos ordenadores en el siglo XXI. Fíjate, es impresionante, o sea que es eso, es la reina madre por siempre y desde siempre, la reina del universo. Y también me gustaría que nos dijeras por qué se hace tan querida. Bueno, es internacionalmente conocida, pero tenemos mucha conexión con España, porque la Virgen de Guadalupe en España, especialmente en Extremadura, pues es muy venerada. Estamos como unidos, ¿no?, a México, porque es además la misma imagen.
Lo que pasa, Mariana, que ahí he de contradecirte, porque no es la misma imagen y no tiene absolutamente nada que ver. Si vemos la imagen de la Virgen de Guadalupe mexicana con la nuestra, con la cacereña, es que no coinciden. ¿Por qué? Porque esto se debe a un malentendido. Date cuenta de que cuando la Virgen le revela su nombre, no a Juan Diego, sino a Juan Bernardino, que era tío del vidente, al cual también se le aparece para sanarle de una enfermedad que estaba padeciendo aquel pobre hombre, era mucho más viejito que Juan Diego. Le dice que es la Virgen Tecuatlazupe, Tecuatlazupe en la lengua de ellos, y Tecuatlazupe traducido viene a ser la que aplasta a la serpiente, con lo cual se relaciona con el capítulo 12 de el Apocalipsis, en donde aparece una mujer vestida de sol, coronada de estrellas, con la luna debajo de sus pies. O sea, la Virgen de Guadalupe es la Virgen del Apocalipsis, que viene a aplastar la cabeza del demonio, tal y como se promete en el protoevangelio que figura en el libro del Génesis después de la caída de Adán y Eva. ¿Qué es lo que pasa? Que claro, cuando los españoles, especialmente los extremeños, escuchan Tecuatlazupe, ¿qué entienden ellos? De Guadalupe. Y por eso se genera esa controversia y ese error a la hora de comprenderlo. Pero aquí hay que explicar una cosa de catequesis básica. Guadalupe, Fátima, Lourdes, todas las advocaciones de la Virgen son la única persona, porque Jesús solo tuvo una madre que nos la dejó a nosotros, a sus seguidores. Y yo lo explico de la siguiente manera y creo que es muy ilustrativo. Yo tengo un álbum en casa de fotos de mi madre y tengo fotos de ella pues de chiquitita, de cuando hizo su comunión, de cuando se casó, de cuando se fue de veraneo. Algunas me gustan más que otras. No tengo 40 madres, tengo una sola madre, pero retratada en distintos momentos de su vida. Pues lo mismo sucede con la Virgen. Cada aparición de la Virgen Santísima, de la única Virgen que hay, de la única Madre de Dios, tiene también un trocito de corazón de aquellas personas que viven en ese entorno en concreto. Para nosotros, España es tierra de María, España está consagrada al Inmaculado Corazón de María, pero yo, por ejemplo, que soy canario, pues también le tengo una devoción muy especial a la Virgen de Candelaria, que es la Virgen representada a los 40 días de haber nacido el niño, cuando lo ofrecen en el templo de Jerusalén y ofrecen 2 tórtolas, 2 pichones, y la madre entra con una candela para ofertar a su hijo primogénito. Bueno, pues ese momento es como si le sacáramos una foto y es lo que yo tengo en el santuario de la Virgen de Candelaria, que lo celebramos cada 2 de febrero. Es más, date cuenta de que la Virgen no ha dejado de aparecerse, de velar por nosotros, y además tiene un mensaje repetitivo, un mensaje en el cual hay una llamada urgente a la humanidad por una intervención inminente de Dios. Y nos está advirtiendo de que así como vamos no podemos seguir, porque estamos al borde del abismo. ¿Y qué es lo que nos pide? Nos pide volver otra vez a lo que es la bondad que aparece reflejada en el Evangelio. Nos pide que volvamos a la oración, a los valores cristianos, a las virtudes, a cultivar las virtudes. Eso es lo que pide una madre. Ninguna madre pide que su hijo sea una mala persona o que se comporte mal. Pues con María pasa exactamente igual, solo que ella está desde el cielo y viene a la tierra también para hacernos compañía. Sí, pues ese es, no cabe duda que el lenguaje actual de la Virgen, eso, que es por siempre, y en la actualidad es alguien que tenemos que seguir teniendo muy presente. Aún así es impactante siempre el verlo en México, porque yo he ido allí y desde luego impresiona ver el cuadro, o sea, te tiembla, y aparte de todo, qué devoción se le tiene allí, eso es impresionante. Y quería que me contaras... Eso me recuerda, Mariana, y perdona Sí. que te interrumpa, que es que, claro, yo también tengo vinculación con México y a mí me hace mucha gracia porque mis amigos mexicanos me dicen que allí puede que haya gente que no sea católica, pero todos somos guadalupanos. Sí, sí, sí. Es verdad, es una maravilla. Yo lo veo y además es una devoción que te impacta, es decir, es muy enriquecedora. Y después eso, al ser madre de todo, es una mirada especial. Todos son guadalupanos, claro que sí. Y Correcto. quería yo que me dijeras que para ti a lo mejor, ¿qué ha supuesto estudiar la tilma, estudiar a la Virgen de Guadalupe? ¿Te ha supuesto un acercamiento especial? ¿Cómo te ha enriquecido? ¿O qué nos podrías contar? Yo tengo la dicha de formar parte del equipo de investigación español sobre la reliquia más importante de la cristiandad, que es la Sábana Santa. De hecho, soy el delegado en Canarias del Centro Español de Sindonología, que tiene su sede en Valencia.
Y un día me llaman de Barcelona una señora encantadora pidiéndome también acudir a Barcelona para hacer una gira triunfal de conferencia a condición de que hablara de la tilma de la Virgen de Guadalupe. Entonces yo le dije, mire señora, yo es que tengo la sana costumbre de que de lo que no sé no hablo. Entonces, si usted me dice hablar de la Sábana Santa, es lo mío. He escrito mi tesis doctoral acerca de ese tema, yo le puedo hablar lo que usted quiera. Pero de la Virgen de Guadalupe no, porque me parece un tema muy complejo. Y me dice, ah, pues entonces no le traemos. Y claro, yo ante esa perspectiva, y siempre que tengo la oportunidad de hacer un poquito de propaganda de todo lo que se ha descubierto de la Sábana Santa, le dije, bueno, pues esa es la condición, no se inquiete, que yo voy a preparar la conferencia de la Virgen de Guadalupe. Efectivamente la preparé de la mejor forma que supe. Y resulta que el día en el que di la conferencia mariana me encuentro con que había una cámara cinematográfica que estaba filmando. Era Gloria Televisión, otra cadena también de online. Entonces, la directora de la cadena me pidió permiso para filmarla, yo encantado de la vida, porque cuanto más se divulgue, más todavía. Y al cabo, yo me olvidé de eso, y al cabo de un par de años me llama mi hermano para felicitarme porque esa conferencia había tenido como 2 millones de visualizaciones y yo no me había enterado. Y claro, a mí me llamaba la atención que me llamara gente pues de Colombia, de Panamá, de Chile, de Argentina, de prácticamente toda Centro y Sudamérica. Y era a raíz de la Virgen de Guadalupe, con lo cual me ha abierto también el mundo del otro lado del océano. Yo estuve de misionero en Guatemala durante un tiempo y para mí fue también una experiencia maravillosa, pero ahora ya estoy planeando la posibilidad de ir a México, viajar a México próximamente, puesto que tengo allí también buenos amigos que quieren escuchar la conferencia en vivo y que yo con todo el amor del mundo voy a ir hasta allí a poder ofrecérselas a toda la audiencia que quiera participar de ella, teniendo en cuenta que sé que es una osadía que alguien de Tenerife se vaya a hablarle a los mexicanos de la Virgen de Guadalupe, pero así son las cosas del Evangelio. Sí que es verdad. Yo de todas maneras, cuando te dije lo de Extremadura, me refería también a que en España sí es verdad que el cuadro Imitación de la Tilma, aunque la Virgen de Guadalupe no sea la misma, hay muchísimos cuadros en Extremadura de la Virgen de Guadalupe y muchísimos cuadros de la Virgen de Guadalupe en todas partes de España, porque hay mucha, es decir, los indianos de aquí van allí y desde las apariciones se traen en los barcos y hay una conexión tremenda con México. Y con Bueno, además que quiero recordarte otra cosa que he incorporado en mi conferencia, lo digo por aquellas personas que hayan visto la conferencia de YouTube, que ya está totalmente obsoleta porque esto ha seguido avanzando y las investigaciones continúan, y es que el almirante Andrea Doria, que también participó en la batalla de Lepanto, gracias a la cual nosotros hoy en día en Europa no somos musulmanes, sino que somos cristianos, él llevaba en la vela principal una reproducción de la Virgen de Guadalupe, con lo cual la Virgen de Guadalupe también tuvo un papel muy preponderante en esa batalla que fue decisiva para el triunfo de la flota cristiana. Claro, sí, que ya está, desde luego el impacto es tremendo. Nos quedan ya 3 minutos prácticamente y me gustaría pues que tú te dirigieras a los que nos están viendo y resaltaras lo que más te gusta de esa tilma de la Virgen de Guadalupe, de ella, y como profundamente, espiritualmente a ti, eso, qué devoción, qué es lo que te suscita. Yo no le tenía demasiada devoción a la Virgen de Guadalupe sencillamente porque, pues por ejemplo, Lourdes o Fátima me pillan más cerca y de hecho también incluso desde un punto de vista hasta generacional, claro, porque la Virgen de Fátima ya fue en el siglo XX. Sin embargo, la Virgen de Guadalupe me ha tocado profundamente el corazón. ¿Por qué? Porque me he dado cuenta de cómo una madre es capaz de cambiar el mundo. Y sobre todo capaz de cambiar una cultura, una mentalidad tan arraigada como la que tenía esta gente antes de la aparición de la Virgen. En estos momentos yo acabo prácticamente de llegar de Medjugorje, en donde también sabes que supuestamente, yo estoy convencido de ello, se está apareciendo la Virgen. Y sobre todo en Medjugorje se está dando un fenómeno verdaderamente extraordinario. Y es que por primera vez en la historia de la humanidad, a los 6 videntes les estamos estudiando con electroencefalógrafos en la cabeza en el momento del éxtasis. Y todo eso se está registrando a nivel científico. Estoy preparando también una conferencia acerca de esto. Y que, por supuesto, también en la cadena de la Fundación Eucamami vamos a tener la posibilidad de verla cuando la tenga preparada. Pero sí que te digo lo siguiente. Te lo digo también por mi propia madre. Mi madre siempre está velando por mí y por mis hermanos. Y si eso lo hace una madre humana, ¿cuánto más
no lo hará una madre que está trascendida, que está en el cielo. Una madre que tuvo la dicha de tener la comunión más larga de la historia, puesto que fueron 9 meses con Jesucristo dentro de sí. Pues ponernos en manos de ella, escuchar su mensaje, que es un mensaje de dulzura, cuando le dice a Juan Diego, no estoy aquí, no soy tu madre, no te llevo en el hueco de mi mano. Pues este mensaje también es para los hombres y mujeres del siglo XXI, especialmente en un mundo tan dolorido como el que tenemos en este momento y tan necesitado de consuelo y de cariño. Una caricia del cielo nunca viene mal, y si viene de las manos de la Virgen María, mejor que mejor. Qué bien. Pues Andrés, muchísimas gracias por estar este tiempo con nosotros. Y bueno, a los que nos están viendo, les animo a esto que tú has dicho al final, saber que una madre que vela por nosotros, cuanto más ella, que es Madre del Cielo, nos va a cuidar, sabe lo que nos conviene, ¿no? Que nos lleve de la mano y sea nuestra ayuda siempre para llevar a su hijo, que es al fin y al cabo quien ella nos quiere llevar, ¿no? Pues Mariana, para mí ha sido un gran placer, te agradezco que me hayas dado esta preciosa oportunidad, y si desean contactar con el Centro Español de Sindonología, está la página web, que es sencillísima de recordar, Linteum, que es tela, sábana en latín.com, y si quieren contactar conmigo, yo también estoy a la disposición, y también es dificilísima de recordar, andresbrito.es. Muy Ahí me bien. tienen para lo que necesiten. Pues muchísimas gracias, Andrés. Pues nada, con esto, amigos, nos despedimos y hasta el próximo programa.